Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, queridos niños y niñas de tercer y cuarto grado de educación primaria. Buenas tardes, queridos padres y madres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Roxana Terbullino, una amiga que te acompañará en este espacio, junto a Armando. ¿Qué tal, Armando? Hola Roxana, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, seguiremos aprendiendo ciencia y tecnología desde casa, ya que tenemos aún mucho que aprender del mundo en que vivimos. Niños y niñas, ¿recuerdan lo que aprendimos en la sesión anterior? Estoy segura de que sí, lo recuerdan. En la sesión anterior aprendimos sobre la importancia de reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos para cuidar el ambiente en nuestro hogar. Recuerden que reducir es dejar de usar o usar menos productos que contaminan el ambiente. Por ejemplo, cuando usamos una bolsa de tela para comprar pan, dejamos de usar bolsa de plástico. O cuando en lugar de comprar 3 cajitas de jugo, compramos solo una de medio litro, entonces consumimos menos cajitas. Reusar es volver a usar una cosa cuantas veces sea posible hasta que realmente tenga que ser eliminado o darle otro uso. Reciclar es transformar un residuo para ser nuevamente utilizado. Bien, el día de hoy tenemos un gran reto de realizar explicaciones sobre la importancia de reciclar ciertos residuos sólidos como una forma de reaprovecharlos para mejorar nuestro hogar. ¿Qué actividades vamos a realizar para lograr este reto? Hoy realizarán las siguientes actividades. Primero, escribirán en su cuaderno de apuntes la pregunta que van a indagar y con ayuda de un familiar elaborarán una respuesta. Luego, pensarán en algunas formas de cómo van a contrastar la respuesta que dieron al inicio de la sesión, si fueron correctas o no, y escucharán una lectura del cual obtendrán ideas que les permitirán comprobar sus respuestas. Finalmente, escribirán explicaciones sobre la importancia y las formas de reciclar los residuos sólidos utilizando la información de la lectura brindada. Gracias Roxana por comentarnos sobre las actividades que van a realizar los niños y niñas. Además, es necesario recordarles que debemos de tener a la mano cuaderno de apuntes, un lápiz, borrador y tajador. Y si tienen colores o plumones, también pueden usarlos. Recuerden también el portafolio, que es donde van a colocar las evidencias de su trabajo y que después mostrarán a su profesor cuando vuelvan a la escuela. Ahora pueden invitar a papá, a mamá o a un familiar que los acompañe en esta aventura aprendiendo sobre ciencia y tecnología.
Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, recuerden que en el transcurso del día generamos desechos que ya no nos sirven, ¿cierto? Bien, vamos a la cocina para ver qué residuos encontramos. Sigamos. A ver, ¿qué residuos podemos encontrar en el patio? Y si nos asomamos por la puerta o ventana, ¿qué residuos alcanzamos a ver? ¿Ya vieron? ¡Excelente! Veamos qué clase de residuos han encontrado. ¿Alguien se anima a comentarnos sobre los residuos que han encontrado? Guaira, ¿nos quiere comentar algo? En mi cocina encontré cáscaras de papa, de zanahoria, de ajos, de limón y de habas. En el patio encontré algunos papeles, un lapicero que ya no pinta, un palo, y cuando me asomé por la ventana pude ver que habían algunas envolturas de galletas y caramelos, y unas cuantas latas de atún. Interesante observación, Guaira. Niños y niñas, ¿qué podemos hacer con todos esos residuos que hemos encontrado? Guaira, ¿nos quieres decir algo? Sí, cuando botamos los residuos en el campo, pueden hacerle daño a las plantas y animales, y a nosotros también. Por eso tendríamos que hacer algo que nos permita aprovechar estos residuos y así disminuir su cantidad. Guaira, entonces, ¿quieres decir que podemos aprovechar los residuos que hemos encontrado? Es muy interesante lo que dicen. Les comento que hay muchas formas de aprovechar los residuos. ¿Han oído hablar del reciclaje? Armando, ¿recuerdas? En la sesión anterior se habló del reciclaje como una forma de transformar los residuos sólidos en otro material útil. Sí, y eso quiere decir que podemos aprovechar nuestros residuos una y otra vez. Pero, ¿cómo podemos identificarlos? Recordemos, en la sesión anterior se conversó sobre la clasificación de los residuos según su utilidad. Sin embargo, es importante considerar el tiempo de degradación o descomposición de cada uno de ellos. Por ejemplo, las cáscaras de los vegetales se descomponen o degradan rápidamente, a diferencia de las botellas de plástico que tardan muchísimo tiempo más. Sí, Roxana, también recuerdo que se mencionó que los residuos sólidos se pueden separar colocándolos en los tachos de colores propuestos por el Ministerio del Ambiente. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria, ¿alguno de ustedes recuerdan esos colores? Estoy seguro de que sí. ¿Han recordado que debemos usar un tacho de color verde para residuos aprovechables como papel, cartón, vidrio, plástico, telas, madera, cuero y metales como latas u otros? Un tacho de color negro para residuos no aprovechables como papel con grasa, papel metalizado, cerámica, colillas de cigarro, residuos sanitarios como pañales, papel higiénico y esas cosas. Un tacho de color marrón para residuos orgánicos como restos de hojas secas o restos orgánicos de vegetales.
y un tacho de color rojo para residuos peligrosos como pilas, focos, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas, jeringas, material tóxico, entre otros. Es interesante lo que mencionas, Armando, pero ¿por qué es importante reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? Buena pregunta, Roxana. ¿Qué te parece si le pedimos ayuda a los niños y niñas que nos están escuchando para que nos ayuden a resolver este problema? De acuerdo. A ver, niños y niñas, voy a presentarles nuevamente la pregunta para que nos ayuden a responder. ¿Por qué es importante reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? A ver, volveré a repetir la pregunta para que lo anoten en su cuaderno de apuntes, ya que sobre esta iniciarán con su indagación. ¿Por qué es importante reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, ¿anotaron la pregunta? ¿Listos para responder? ¿Sí? Bien, es momento de escribir en sus cuadernos u hojas de apuntes sus respuestas a partir de las ideas que tengan. Es importante que piensen en los residuos que han encontrado en la cocina y en el patio. ¿Por qué debemos de reciclar? ¿Qué otros usos pueden tener esos residuos? ¿Cómo van? ¿Aún les falta terminar? No hay problema, continúen. Los esperamos. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta elaborada. Entonces, vamos a continuar porque es el momento de comprobar si lo que han realizado es correcto o no. Veamos, niños y niñas, las respuestas que han elaborado han partido de sus ideas. Ahora vamos a compararlas con la información científica para saber si sus respuestas son correctas o incorrectas. Una de las formas de comprobar si nuestras ideas están bien o no es utilizando información científica. Por eso les he traído una noticia que ha sido adaptada de Radioprogramas del Perú, publicada el 19 de diciembre de 2019. Es un artículo periodístico sobre el consumo responsable. Aprende a reciclar. ¿Qué les parece si escuchamos la noticia? Presten mucha atención a esta lectura y tomen nota, porque les servirá para que contrasten su respuesta. En el Perú, el reciclaje es muy bajo. Según el Ministerio de Ambiente, MINAM, muy poca gente en el Perú reciclan su basura diariamente. Se estima que a nivel nacional se producen toneladas de residuos sólidos, que equivale a 3 estadios nacionales llenos al día. Los residuos que no se reciclan terminan en rellenos sanitarios, que son unos huecos que se llenan de residuos. Pero
el Perú no cuenta con la cantidad de rellenos sanitarios necesarios y la basura finalmente termina en botaderos, en vías públicas, ríos o mares. Esto pone en riesgo el ambiente y la salud de las personas. Muy pocos residuos sólidos son reutilizados en el Perú, según el Ministerio del Ambiente, MINAM. Los ciudadanos podemos mejorar esta situación desde nuestro hogar. Debemos clasificar, reducir, reciclar y reusar nuestra basura. Se puede clasificar los residuos de acuerdo a los colores de los tachos, verde, marrón, rojo, para poder aprovecharlos y de esa forma reducir la producción de basura. El reciclaje permite alargar la vida de un producto y reaprovechar un residuo mediante la transformación. Por ejemplo, con los residuos de los vegetales se pueden alimentar a los animales y ellos a su vez nos alimentarán a nosotros. También con estos residuos se pueden elaborar compost, que es abono orgánico para las plantas. Hacer esto con los residuos es mucho mejor que llevarlo todo al tacho de basura. Por otro lado, utilizando cajas, baldes en desuso o latas, se pueden elaborar instrumentos musicales o juguetes. También se pueden utilizar las tapas de los envases de las botellas de plástico para hacer una maceta. Solo se necesita un poco de creatividad para darle valor a los residuos sólidos que muchos consideran como basura final. Es importante aprender a reutilizar y reciclar los residuos que se generen en casa, como una práctica de todos los miembros de la familia, para disminuir la acumulación de la basura y evitar que estos terminen contaminando el aire, el suelo y los ríos, y estos a su vez ocasionen daños en las plantas, animales y a nosotros mismos. Recuerda que depende de nosotros reducir al mínimo la generación de los residuos y cuidar el ambiente. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Muy bien, la información que acabas de proporcionarnos es interesante, Roxana. ¿Qué les pareció a ustedes la lectura que acaban de escuchar, niños y niñas? ¿Les gustó? Muy bien. Sobre lo que han escuchado y tomando en cuenta sus anotaciones, respondan a las siguientes preguntas y dialoguen con un familiar. ¿Qué residuos se pueden reciclar? ¿Qué residuos se pueden reciclar? ¿Por qué debemos de reciclar? ¿Por qué debemos de reciclar? ¿Recuerdan la respuesta que dieron al inicio a la pregunta sobre ¿por qué es importante reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? ¿Recuerdan la respuesta que dieron al inicio a la pregunta sobre por qué es importante reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? Pues ahora es el momento de compararla
con la información que contienen sus anotaciones que han realizado de la lectura y comenten con un familiar lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Bien, ahora los invito a escribir sus respuestas finales después de todas las actividades que han realizado. Con la ayuda de un familiar, escribe en tu cuaderno u hoja de apuntes tu respuesta final sobre la pregunta ¿por qué es importante reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? Niñas y niños del tercer y cuarto grado de educación primaria, presten atención. Un niño nos escribe y nos dice lo siguiente: estimados profesores, quisiera reciclar los residuos que tengo en mi casa y también convencer a todos los integrantes de mi familia para que me acompañen en este proceso. Por eso quisiera que me brinden consejos sobre cómo explicarles a mis familiares sobre la importancia de reciclar los residuos en mi hogar y cómo lo haría. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria, presten atención. Un niño nos escribe y nos dice lo siguiente: estimados profesores, quisiera reciclar los residuos que tengo en casa y también convencer a todos los integrantes de mi familia para que me acompañen en este proceso. Por eso quisiera que me brinden consejos sobre cómo explicarles a mis familiares sobre la importancia de reciclar los residuos en mi hogar y cómo lo haría. Niñas y niños, les pido que analicemos el caso del niño y que piensen qué consejos le darían para que pueda explicar sobre las formas de reciclar los residuos desde nuestro hogar. Recuerda, esta actividad lo realizarán cuando termine el programa. Estoy segura de que lo lograrás. Queridos niños y niñas, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estoy muy contento de haber aprendido con ustedes sobre la importancia y las formas de reciclar nuestros residuos desde nuestra casa para poder aprovecharlos y disminuir la acumulación de basura y así evitar la contaminación del ambiente. También debemos recordar que todas estas acciones deben ser practicadas por todos los miembros de la familia de forma organizada y armoniosa para propiciar una convivencia saludable con el medio ambiente. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto los ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos la ocasión para recordarles a nuestros colegas docentes que sigan comunicándose con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, animándolos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales. Respondamos a todas sus consultas y los invitamos
a planificar las actividades de aprendizaje complementarias, incluyendo los cuadernos de trabajo. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo. Cuídense. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.